este análisis de Lacan sobre niñez y adolescencia específicamente, que es el ámbito en el que a mí más ahora me ocupa el saber. Y estábamos con esta situación de que yo le estaba preguntando si podía empezar a leer, como muy curiosa que soy, textos de Lacan. Pero acá me hace una observación, Ricardo, ¿no? ¿Cuál es en cuanto al tema de cómo comenzar a leer o iniciarse en el psicoanálisis? Bueno, a ver, primero vamos a... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero vamos a aclarar algo. O sea, desde el lugar que vos venís, en relación al tema de la fonoaudiología, La psicología social, que hay una relación muy importante de acuerdo a tu formación, que es la escuela Pillon-Rivière, porque él fue psicoanalista, sí, digamos, él llegó a leer a Lacan, digamos, a hacer una interpretación, mandó a uno de sus mejores discípulos en su momento, que fue Miguel Ocar Mazota, a estudiar a Francia a Lacan, digamos, y es el que trae a Lacan a Buenos Aires. Así que bueno, digamos, podríamos decir que en un punto tenés un acercamiento a lo que es el pensamiento de Lacan. Pero ¿qué pasa? Según mi experiencia en mi formación como psicoanalista, o en estos años que no son pocos, de venir leyendo fundamentalmente a Lacan, fundamentalmente a Freud y en este momento leyendo a Lacan, mi experiencia me dice que para poder leer a Lacan, digamos, primero hay que poder leer a Freud desde exclusivamente lo psicoanalítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente Lacan es un autor, digamos, mucho más contemporáneo, ¿no? De la década del 50, 60, 70 creo todavía, no tengo la fecha en cuando él falleció, y él como psiquiatra que se dedica también a todo el tema de la investigación sobre las neurosis, la psicosis y la perversión, él propone, digamos, generar una relectura, un regreso a Freud, a los textos originarios de Freud, porque él consideraba, digamos, que después de la muerte de Freud se produce, digamos, como ciertos desvíos, cierta desvirtuación, desvirtuar la teoría, digamos, del psicoanálisis freudiano, o sea, lo que se le va a llamar la escuela post-freudiana, que podríamos decir que dentro de esa línea de la escuela pro-freudiana va a estar todo lo que es el psicoanálisis del yo que va a seguir desarrollando la hija de Freud, Ana Freud, y que eso va a ser el basamento teórico del psicoanálisis del yo para la escuela de psicoanálisis norteamericana, o sea, un desvío al concepto de inconsciente freudiano. Que de parte de quizás de alumnos o exalumnos, sí, o discípulos que también eran psicoanalistas. Que le pusieron su impronta a ciertas cosas. Exacto. Y después viene la escuela inglesa, que es la escuela de Melanie Klein, digamos. Melanie Klein en realidad era una enfermera, ¿sí? Que se había dedicado y especializado a estudiar, a trabajar con los niños, y como se psicoanalizaba y le interesó mucho toda esta cuestión, ella elabora toda una teoría que en su momento en nuestro país tuvo mucho auge, fue muy importante, digamos, toda la línea kleiniana, digamos, del psicoanálisis infantil. Con ella se inaugura, digamos, lo que es el psicoanálisis infantil, porque hasta ese momento, desde el punto de vista teórico, no se había planteado todas estas cuestiones, y después van a ir surgiendo. ¿Ana Freud no trabajó con el tema de los niños también? Mira, no te sabría decir porque no la he profundizado, digamos, ella en su formación teórica. Creo que estuvo trabajando puede ser, sí, seguramente. Con toda la línea, no sé si al mismo nivel que Melanie Klein. Seguramente todos los teóricos del psicoanálisis antes de Lacan, digamos, tienen que haber profundizado en todas estas cuestiones porque Freud, parte de la teoría de Freud, que es lo que nosotros vamos a ver más adelante, son, digamos, como él no deja de trabajar cierta temática de la neurosis infantil, sí. Hay casos específicos sobre el tema de la fobia, el tema de las teorías sexuales infantiles, la relación de la poesía con la infancia, la estructura y del mito, la estructura edípica con la cual él va a trabajar toda la problemática humana, está basada en una explicación de la relación del infante
con la madre y con el padre. O sea, estamos hablando de niños, estamos hablando del niño. No recuerdo bien nada, pero hay un texto de 1905 donde él demuestra científicamente del psicoanálisis que un niño, ¿no? Estamos hablando desde que nace, supongamos hasta los 5 años, desarrolla una actividad sexual, y esto, digamos, no en el sentido genital del adulto, ¿sí? Pero sí en el orden del placer y del goce. Y esto genera en ese momento, digamos, un rechazo absoluto en toda la comunidad filosófica y científica en relación a la psicología. No, aparte con los tabúes que había en esa época en torno a las familias, a lo que debían hacer los niños, a los mandatos culturales, sí. No, totalmente. Transgresor, entonces, ¿no? Claro, entonces digamos que todo lo que es la línea a partir de la muerte de Freud hasta Lacan, que podríamos llamar para englobar, no es tan así, pero digo, en este momento para englobar todo lo que es la línea post-freudiana, que van a ir tomando distintas vertientes, distintas lecturas, de acuerdo a la concepción teórica que cada uno puede ir desarrollando. Porque dentro del campo del psicoanálisis, mientras Freud estuvo vivo, digamos, si bien él era el maestro y era el que dirigía todo el trabajo de investigación y fue, digamos, el cerebro, el genio teórico del psicoanálisis, por supuesto que había muchos cuestionamientos, había muchas diferencias teóricas con discípulos de él que se habían formado con él, digamos, habían armado toda la estructura, digamos, teórica del psicoanálisis, que también, por supuesto, eran médicos, gente de la medicina, de la filosofía, de la literatura, o sea, gente que tenía un nivel intelectual muy importante, igual o superior tal vez a Freud, pero, digamos, ahí el que piloteaba, digamos, el camino a la construcción de la teoría era Freud. Entonces había disidencias, como por ejemplo va a pasar con Jung, digamos, que en un primer momento están muy íntimamente ligados en el desarrollo de la teoría, pero después Jung... discute, no hay un debate. Claro, hay un debate en cuanto al postulado, lo voy a decir así muy básico, que es donde Jung va a determinar que la libido no es sexual, en el sentido de lo que va a plantear Freud, sino que es una libido, digamos, que es una energía, digamos, que podríamos utilizar la palabra espiritual, que está despojada de lo sexual, ¿sí? Y por el otro lado, él va a hablar de un inconsciente personal, individual, y un inconsciente colectivo, ¿sí? En el sentido de que ese inconsciente colectivo para él va a tener la categoría de lo profundo, ¿sí? Como la idea básica, por decir así, sería como que está allá abajo, en lo más profundo. Y de ahí, de esta idea de lo profundo, después se van a elaborar teorías desde el punto de vista psicológico también, digamos, como distintos niveles de inconsciente. Y Freud no habla de eso, ¿sí? Y este inconsciente individual, de alguna manera, va a decir Jung que tiene que ver, digamos, sí, con ciertas cuestiones que nos pasan cuando nos constituimos como niños, ¿no? Pero que sería como una manifestación o una representación de ese inconsciente colectivo. Colectivo que tendría que ver con la estructura de la cultura, de lo social. Y esto significa una ruptura de pensamiento con Freud, donde Freud no plantea de esta manera, o sea, sino que lo que él plantea es que el inconsciente no existe, que el inconsciente no está en ningún lugar, ni en lo profundo, ni en la superficie, ni en la trascendencia, ¿no? Sino que el inconsciente es un concepto teórico que hay que producirlo en la situación de transferencia, ¿sí? Que es uno de los métodos, y la técnica de asociación libre, que la asociación libre sí es un concepto que elabora Jung de otra manera, pero que a Freud le es útil para poder trabajar con el relato del sueño, el relato que el neurótico hace de su conflictiva familiar. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de relato, estamos hablando de lenguaje, de poner en palabras. Claro, sí, hablamos un poco de la oratoria que tiene o el relato que tiene la persona cuando cuenta lo que soñó, ¿no? Que es lo más importante. Exacto, ahora vamos a ver en esa oratoria, en esa
puesta en escena de la palabra, lo que subyace o lo que, digamos, cabalga sobre esa palabra es un proceso que Freud va a llamar trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a marcar la diferencia entre trabajo y elaboración. ¿Sí? ¿Por qué vamos a hacer esta diferencia? Y el otro gran discípulo de él, que también en su momento fue de mucho valía para el trabajo de Freud, fue Adler. ¿Sí? Que Adler también hace todo un cuestionamiento teórico en relación al tema de la infancia, fundamentalmente, del tema de lo proyectivo y lo introyectivo, o sea, lo que proyectamos, ¿sí? Y de lo que proyectamos, de lo que proyectamos hacia el mundo en este caso y lo que introyectamos. Lo que dejamos adentro de nosotros Exacto. mismos. Y él va a hablar, digamos, de un sentimiento de inferioridad y un sentimiento de superioridad. En relación a la estructura familiar, cuando se es primer hijo, segundo, tercero, y esto genera toda una conflictiva de celos, ¿no? Y eso también rompe, ¿no? Como otros autores, rompe con Freud. Entonces, ¿qué pasa? Entre la muerte de Freud y el surgimiento de Lacan como psicoanalista, se va a dar todas estas líneas teóricas que van a seguir sus desarrollos, ¿sí? Tanto científicos como filosóficos y también metafísicos, porque este es el otro punto, ¿sí? Donde Freud, desde el punto de vista epistemológico, en ningún momento él plantea una idea de un inconsciente como una estructura metafísica de la existencia del individuo o del sujeto humano. En todo caso, viene a romper con cualquier postulado metafísico, ¿sí? Porque la metafísica tiene que ver justamente con el gran concepto del ser, de la existencia, y por lo tanto, esta puesta en escena, este proceso del individuo, digamos, hacia lo trascendental, ¿sí? Que tenemos dos vertientes, que puede ser hacia lo espiritual en el encuentro con Dios o hacia lo metafísico, ¿sí? Que ahí ya, si hablamos de lo metafísico, vamos, por decirlo, una vía directa hacia lo filosófico. Claro. Y Freud lo que va a tratar es justamente de no desviar esta mirada, ¿sí? Sino que la mirada de Freud en un punto es en un aquí y ahora de lo que está sucediendo, pero en función de lo que el paciente relata, ¿sí? En función de lo que él cree que le pasa en relación a su infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lacan, donde ya el siglo XX, por lo menos desde 1900 a 1950, las ciencias humanísticas, las ciencias naturales, la física cuántica, ¿no? La teoría de la relatividad y otras teorías, la teoría de la incertidumbre, o sea, las matemáticas binarias. Sí, hay o sea, muchos avances, ¿no? De esos años, muchísimo. Digamos, sería como para una clase de epistemología que no viene al caso en este momento. Digamos, los primeros 50 años del siglo XX, digamos, es un proceso de transformación, digamos, vamos a poner un ejemplo, año tras año de la ciencia y de la filosofía, y podríamos decir en un punto, utilizar un concepto que sería el concepto subversión. Lo que esos 50 años de la historia de la filosofía y del pensamiento científico del siglo XX produce una subversión del conocimiento, digamos, en el sentido que patean el tablero porque hay que pensar todo nuevo, todo de nuevo, por decir así, y todo de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Freud lo que viene a plantear es que en este sujeto inconsciente, lo que no hay es justamente ninguna concepción metafísica, ¿sí? Porque lo que él va a venir a plantear es justamente, no con estas palabras, sino que después Lacan las va a poner en palabras, es que el inconsciente, ¿sí? Está estructurado como un lenguaje, ¿sí? Y que el lenguaje, que eso después lo va a decir Lacan, digamos, es el determinante o es el elemento, ¿sí? Con la cual el inconsciente se produce o se manifiesta, ¿sí? O sea, no es que está diciendo que el inconsciente es lenguaje, no, está diciendo que el inconsciente, ¿sí? Está estructurado como un lenguaje.
que el lenguaje viene a ser el elemento fundamental, ¿sí?, para que el inconsciente se exprese. Entonces nos está hablando de algo que existe, que está por fuera del lenguaje, pero que sin el lenguaje, eso que es el ello, porque tiene, ahora voy a explicar por qué ello, ¿sí?, deviene en el lenguaje. O sea que el lenguaje viene a representar lo inconsciente. Que no es lo mismo decir, como otros postulados, que el inconsciente es el lenguaje. No, Son dos cosas distintas. Claro. ¿Sí? Entonces son todas cuestiones epistemológicas, ¿no?, que si no se lee con detenimiento, digamos, se puede interpretar una situación. Que en un ser humano existen ambas cosas y se retroalimentan, tanto el inconsciente como el lenguaje. Exacto, sí, exacto. Y también mediante el cual también el analista es donde puede ingresar justamente a través del lenguaje al inconsciente y puede haber esa transferencia, ¿no? Y trabajar. Ese es un factor determinante, el tema de la transferencia. Pero bueno, volviendo a Lacan. Entonces, ¿qué pasa? Lacan, para poder actualizar, digamos, ¿no?, y darle una apoyatura muchísimo más científica todavía al psicoanálisis de Freud, porque en ese momento se estaba cuestionando los paradigmas científicos del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en ese momento, entre el 1900 y 1950, vamos a poner un ejemplo, los paradigmas con los cuales se medían todas las manifestaciones del espíritu humano, las conductas, el pensamiento y el lenguaje, eran medibles, ¿sí?, con los paradigmas de las ciencias naturales y las ciencias físicas. ¿Sí? Ese es el gran cuestionamiento. Y Freud lo que viene a producir es, justamente con el texto de la interpretación de los sueños, una ruptura de tal nivel, digamos, que, vamos a decir así, su descubrimiento es tan subversivo, ¿sí?, su postulado teórico, que no encuentra referentes en ninguno de los postulados de las ciencias naturales o ciencias físicas. ¿Sí? O sea, él pega un salto cualitativo y cuantitativo en el sentido teórico. ¿Por qué? Porque justamente el texto de la interpretación de los sueños viene a decir, ¿no?, que el sueño, ¿sí?, la producción del sueño, ¿sí?, como los síntomas, los lapsus, ¿sí?, los actos fallidos y el chiste, ¿sí?, son los caminos o las vías directas, ¿sí?, para poder entrar en contacto con el inconsciente, o por la cual el inconsciente se expresa. ¿Sí? La forma que se muestra, ¿no? La forma que se muestra. Ahora, la forma que se muestra, lógico, para la que se puede analizar. Claro, pero ¿qué pasa? Desde la óptica de las ciencias naturales, que venían explicando todos los fenómenos humanos, y desde la física, que también de alguna manera venían explicando, le es insostenible esto que viene a plantear Freud. Porque justamente el sueño, la producción del sueño, desde las épocas más antiguas, digamos que siempre fue un elemento totalmente extraño y categorizado, digamos, como un poder divino, como el poder de los dioses, o una interpretación literal de determinadas situaciones. Entonces no tenía ningún valor como objeto de conocimiento. ¿Sí? Lo que Freud va a hacer es justamente tomar al sueño, ¿sí?, pero aparte es un tema interesante, porque no es que a él se le ocurre también investigar sobre los sueños como algo propio, sino que él comienza a investigar por el tema de los sueños, porque son sus propios pacientes, ¿sí?, lo que les traen lo que consulta. En un momento, cuando él venía trabajando, porque él venía trabajando con la hipnosis y la sugestión, sí, y entonces bajo esas condiciones los hacía hablar. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado, un par de pacientes le dicen, no quiero que me hipnotice más porque quiero contarle el sueño que tuve anoche, ¿no? O porque quiero que me deje hablar de este tema. Lo obligaron, entonces, lo contra la pared, dijeron, a ver, ¿y ahora? Bueno, esto es un detalle muy importante en el sentido de la construcción de la teoría. En el sentido que él se siente obligado en función de esto que le piden sus pacientes, es decir, por favor escúcheme,
que quiero contarle un sueño que tuve o quiero contarle esto que me pasó en la vida cotidiana. Sí, sí. Y a partir de ahí él hace un viraje en su trabajo de investigación y empieza, digamos, a instalarse esta cuestión de la escucha clínica, que antes no existía. Y sobre esto él tuvo que teorizar, pero sin el señalamiento del paciente, que le dice, por favor, déjeme hablar, déjeme contarle lo que anoche soñé, o déjeme que le cuente lo que me pasa con fulanito, o que me pasa con, ¿no?, en mi vida social. Entonces Freud recién ahí empieza a registrar esta cuestión de la escucha de lo que el paciente dice. Y esto él lo va a determinar justamente en la producción de los sueños. Pero mirá que es justo, ¿no? Porque estaba haciendo un poco de historia y todo lo que sucedió en esos 50 años, 60 años, hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dictadores, el autoritarismo, después saltar a los años 60, donde ya se busca un sentido de libertad, de paz, y ahí también el paciente ya no está tan rígido como en su momento estaba, y ahora puede expresarse y de alguna forma motivar al analista a que averigüe, que empiece a ahondar más. Entonces lo que podemos decir es que en realidad el psicoanálisis, si vamos a hilar muy fino, digamos, para que se funda como ciencia en este sentido de la escucha clínica, de la escucha del analista, es por el deseo del paciente. Es por la necesidad del paciente de ser escuchado, porque lo que el paciente le está diciendo, por favor, no quiero que me siga escuchando desde la hipnosis, desde la sugestión, ¿sí?, ni me mande a esos baños térmicos para poder calmar la angustia o el síntoma, sino que lo que necesito es que usted me escuche, porque yo lo que necesito es relatarle, contarle, narrarle, ¿sí?, que es a través de qué, de la palabra, poner en discurso, ¿sí?, lo que a mí me pasa con esto. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Freud es la hipnosis, la sugestión, la catarsis y los baños termales no calman mi angustia. Necesito que mi voz sea escuchada. Y creo que también tiene que ver con el cambio social, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta frase, necesito que me escuche, necesito que mi voz sea escuchada, ¿sí? Y acá podríamos hacer una relación con tu trabajo como fonoaudióloga, ¿no?, en relación al tema de los niños y de los adolescentes, en la problemática de poder expresarse en sus distintas vertientes. Que ella en su momento vamos a hablar sobre cada una de las dificultades que hay en el hablar. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que produce una ruptura epistemológica, ¿sí? Esto es lo que... ¿Por qué? Porque justamente, y voy a hacer una pequeña introducción, todo lo que es el desarrollo de la filosofía, ¿sí?, de las ciencias humanas y de la literatura a partir del siglo XV con el Renacimiento, ¿sí?, sostenidas todas estas disciplinas bajo el paradigma de la libertad absoluta del individuo, o sea, del ser humano, ¿sí?, donde esto se va gestando siglo tras siglo, sí, y donde el desarrollo del capitalismo acompaña todo este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Desde el siglo XV al siglo XIX, a fines del siglo, se producen una infinidad de transformaciones constantes, y voy a hablar de la literatura, que es lo más importante, en el sentido de que surge el humanismo, renacimiento, sí. Socialismo. El socialismo, el manierismo, el liberalismo, el romanticismo en todas sus vertientes y versiones, el realismo, el naturalismo, ¿sí?, y el subrealismo o surrealismo. O sea, son todas teorías, son todas expresiones literarias donde vienen a poner en palabras... Va aumentando cada vez esto de
de que ya el paciente tenga más protagonismo, ¿no? Exacto. Y que la palabra también lo tenga a través de lo escrito y de lo oral. Porque vamos a hacer un parate en el sentido de que, como dice Miguel Menaza, ¿no? Que fue el psicoanalista con la cual yo me formé, en el grupo, Escuela Grupo Cero, estamos un poquito agotados y criticando el capitalismo en su funcionamiento de explotación de los trabajadores. Sí. Pero ¿qué pasa? El capitalismo paralelamente, para poder armar toda su estructura política y económica, necesita que el individuo, digamos, deje de ser esclavo, y de hecho se abolió la esclavitud, para que esa mano de obra esclava, ¿sí?, pueda, a través de esta estructura política y económica que se va a armar, que la gran masa de trabajadores sean educados, aprendan a leer y escribir. Está bien, vamos a hacer una aclaración. La educación que se va a recibir, que ya está digitada, va a ser para que la gran masa de trabajadores, ¿sí?, se eduquen para ser funcionales al sistema capitalista. Pero vamos a tomar este aspecto positivo. Todo el mundo tiene que aprender a leer y escribir. No importa que después sea funcional al sistema. El tema es que la gran mayoría que eran mano de obra, que venían del campo, era gente analfabeta, ¿sí? Entonces el capitalismo necesita, para las distintas funciones de los puestos de trabajo, es que la gente sepa leer y escribir. Entonces, el capitalismo en ese aspecto lo que va a provocar es una transformación tan grande porque, vamos a decir así, de un 100% de la población de aquella época, vamos a decir, un 30% que eran los hijos y las familias ricas, tenían acceso a la posibilidad de aprender a leer y escribir. Yo creo que en cierto punto no podían limitar todo. Yo creo que había seguramente quienes eran más inquisitivos o que tenían curiosidad, que siempre algún libro de Europa podía venir o siempre podía, quizás en las escuelas donde se armaban los grupos under, como le decimos ahora, sabemos que en su momento se armaban. Sí. Inclusive, bueno, en la historia argentina, ¿no? Hubo muchos grupos de lectura y análisis y de debate político donde conseguían material y trataban de salir un poco de ese encuadre capitalista que le quisieron dar en lo que tiene que ver con la lectura y escritura, y empezaron a pensar un poco más allá y fueron los que generaron los grandes cambios también en la historia, ¿no?, de nuestro país y obviamente más del mundo, ¿no? Sí, digamos que en ninguna época no faltaron espíritus críticos a la estructura política del momento. Pero acá la diferencia está en que el capitalismo, cuando se constituyen los estados nacionales, necesitan, ¿sí?, crear un estado con una política educacional que sea universal para todos. Claro. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, empiezan a existir los estados nacionales, como en nuestro caso, donde la educación era obligatoriamente pública y gratuita, como sigue siendo actualmente en nuestro país, ¿sí? Entonces, no es que solamente podían ir a leer y escribir, aprender a leer y escribir algunos y otros no, sino que era obligatorio por ley normativa que el Estado se ocupara de ejercer la política educacional, donde era obligatorio que los hijos de los obreros y los obreros, pero fundamentalmente los hijos, tengan que ir a las escuelas para aprender a escribir y a leer y poder después de la primaria poder acceder a un oficio. Claro. Esta es la verdadera revolución que se va a producir, claro, digamos, ¿sí? Y que es atravesado más Lacan que Freud, en todo caso, ¿no?, por todo esto. No, el tema es así, no es que es más atravesado. Vivieron en un contexto histórico donde... Sí, diferente, porque en realidad Freud, digamos, podríamos decir, él creo que nace en 1853, digamos, y muere en 1940, o sea, él nace en la segunda mitad del siglo XIX y muere en 1940, creo, no recuerdo bien. O sea, mitad y mitad, digamos, sí, ¿no?
que también es un momento muy interesante porque en la segunda parte del siglo XIX se producen también verdaderos estallidos sociales, políticos, económicos, transformaciones a nivel cultural, artístico, filosófico. Digamos, es un caos absoluto, pero en el sentido que van emergiendo, ¿sí? Justamente esta libertad del individuo, ¿sí? Que no existía antes. Pero esto también es producto, en este aspecto positivo, donde el capitalismo necesita universalizar la alfabetización de la clase trabajadora. ¿Sí? Podemos o no estar de acuerdo con la metodología, Claro. pero hay un hecho concreto que antes del desarrollo del capitalismo, ninguna cultura se había propuesto semejante subversión en el sentido de aprender a leer y a escribir. Y donde el obrero tenía la obligación, porque el Estado lo condicionaba normativamente, que su hijo tenía que aprender a leer y escribir. Que después haya habido una doble intención en que esa educación sea funcional y servir al sistema es otra cuestión que podemos discutir de estar o no de acuerdo. Pero lo que no podemos negar es que el capitalismo viene a universalizar este proceso de alfabetización. O sea, no puede haber analfabetos desde el punto de vista de la estructura del Estado en el sistema capitalista. Y no, y de parte de lo que tiene que ver con la educación, el hablar, era necesario hablar para después escribir lo que uno decía, para después leer, y para, como nosotros siempre hablamos,